Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí tengo la información para ustedes. Bueno, el tema de Alonso Ancira, el dueño del Tesoros de México, fue abordado en la mañanera. Tanto Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, como el presidente de la República explicaron que hay una orden de aprehensión, lo sabemos. Sin embargo, mandan a la mañanera a los personajes que ya conocemos. Si la ve a diario, usted los conoce. Pero parece que a todos les pasó de noche que este sinvergüenza multimillonario fue beneficiario de cuando se rompió la piñata, que empezaron a privatizar bancos, empresas del Estado mexicano, y entre ellos pues fue Fertimex, luego Agronitrogenados, involucrado incluso Rogelio Montemayor Seguí, ex gobernador de Coahuila. La historia está por demás interesante. Parece que nadie se dio cuenta de que esta orden de extradición y de lo que habló el presidente de México, que conoce perfectamente cómo rompió Salinas de Gortari la piñata para beneficiar al grupo compacto, los niños consentidos del prianato, las bestias neoliberales que rapaces hicieron fortuna e inmediatamente crecieron el número de multimillonarios, de ricos acaudalados en este país, mientras el país se sumía en una pobreza extrema. Hoy habló el presidente de esto y habló de muchos temas, pero parece que les pasó de noche a esta bestia que ha presumido y que incluso lo llegó a decir con Loretito y con Loretote, pues con los dos, que si el presidente le pedía disculpas, él estaba dispuesto a entregar $200 millones. De ese tamaño es el poder económico de quienes han saqueado al país. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo sucedió? Pues parece que les pasó de noche, pero a mí no me pasa de noche. Aquí está la información, y esto lo dijo el presidente de México. El licenciado Andrés Manuel López Obrador es de lo más relevante. Claro, los medios de comunicación convencionales, chayoteros, no van a hablar de esto. Tienen ahorita en tendencia a Hugo López-Gatell, al doctor Alcocer, que por la pandemia, como si la pandemia la hubiese traído la cuarta transformación. Eso es faccioso, eso es deshonesto. Pero vamos, acompáñenme a la información, voy a hablar del tema con amplitud. Oiga, ¿ya se suscribió en ACM Canal 54? Le invito a que se suscriba y por favor denle like. Necesitamos dar esta información que se haga masiva a nuestra gente, porque no, en los medios convencionales esto no va a aparecer. Aparecerá Corral y otro Salinas Pliego ahí haciendo su show. Las comadres se pelean, la Gilbertona, bueno, así le dicen a Gilberto Lozano, pero este tema es de vital importancia. Necesitamos ponernos atentos. Mire cómo respondió el presidente. ¿Y quién hizo la pregunta? Las de siempre. Vamos a los hechos. Mire, ahí tiene usted la mañanera y esto fue lo que pasó. En otro tema, pues el viernes pasado la Audiencia Nacional Española habló de que aceptaba extraditar al empresario mexicano Alonso Ancira. Saber qué información tienen ustedes, sobre todo porque consideraban que no es un perseguido político y que, bueno, pues son delitos que de aquí que allá también podrían ser. ¿Qué información tienen al respecto? Y bueno, aprovechando que está incluso el secretario de Relaciones Exteriores, si nos pudiera hablar sobre eso. Pues es un proceso judicial. Yo creo que tú puedes, Marcelo, explicar. Con su permiso, señor presidente, buenos días, secretario, subsecretario, Mario, Javier y Héctor, muchas gracias por estar aquí. Muy breve, lo que hizo la audiencia es desechar un recurso en el que efectivamente se estipulaba o se apelaba a que hay una persecución política. Si se decide que sí la hay, pues tienes derecho a muchas cosas, entre otras asilo. Entonces lo que significa es que conforme a los procedimientos que está llevando la Fiscalía General de la República, hay también algunos procesos, hay procesos de amparo, hay una serie de procesos en curso, pero conforme se vaya resolviendo, pues procederá la extradición. Nosotros estamos listos para eso y estamos muy cerca de la Fiscalía General de la República, que es quien lleva el proceso. Eso es lo que significa. Es decir, tarde o temprano, la audiencia ya autorizó la extradición. ¿Tiene comunicación con el gobierno español sobre este tema? Desde luego nos han estado informando porque se sabe
porque así lo ha hecho saber el Gobierno de México conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, que hay un proceso de extradición y las autoridades pertinentes han definido, cuando pides tú una extradición es que hay un orden de aprehensión. Entonces el Gobierno de España, por supuesto, que está informado de esto y nos ha comunicado cada paso procesal. Sobre ese mismo tema, bueno, pues preguntarle, porque el mismo empresario ha mencionado que su error pudo haber sido no haberle aportado en su campaña. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, que es cierto, él simpatizaba, y era lógico, ¿no?, con el PRIAN, porque él fue bien atendido durante mucho tiempo, desde la época de Salinas de Gortari. Bueno, esa empresa era pública y se privatizó en el tiempo de Salinas. Entonces él es beneficiario del régimen que nosotros combatimos, que lo consideramos un régimen de corrupción. Entonces, claro que no compartimos puntos de vista, ni tenemos ninguna relación, ni lo conozco al señor. Sé de él porque es de estos que se beneficiaron cuando se rompió la piñata, cuando entregaron las empresas, los bancos, que eran de todos los mexicanos, a particulares, sobre todo a los allegados a Carlos Salinas de Gortari. Y se formó el llamado Grupo Compacto. Por lo demás, pues yo llegué aquí por el apoyo de los mexicanos, por el apoyo del pueblo. No me apoyaron grupos de intereses creados, no me apoyó la oligarquía, me apoyó el pueblo. Entonces tiene razón en lo que él plantea. Él no me apoyó, pues ¿cómo me va a apoyar si yo antes de la elección ya lo estaba denunciando, porque vendió una planta que era pública y luego llegó a sus manos y estaba convertida en chatarra. La vendió, según avalúos, en $200 millones más de su costo real. Y esto pues es parte del juicio del señor Lozoya. Es interesante recordarlo. Salinas privatiza, así como entrega a los bancos y otras empresas, privatiza también Fertimex, y estas plantas las van entregando a particulares. Por ejemplo, esa planta de nitrogenados se le entrega a una gente cercana a él, que fue gobernador de Coahuila. Ahora voy a recordarlo.
que incluso creo que fue hasta miembro de su gabinete, estuvo hasta en Pemex después, gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor. Y luego Rogelio Montemayor se la entrega a Ancira, esa planta. Y pasa el tiempo y consideraba de que no era negocio y la para, la detiene y está parada la planta 15, 16 años y se decide en el gobierno pasado comprarla, o sea, porque así son, cuando les conviene son privatizadores, y también cuando les conviene son estatistas. La verdad que todo es el dinero. Entonces deciden comprarla, hacen el avalúo. Esto es en los acuerdos que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, en el llamado Pacto por México, que no fue más que pacto contra México. Y entonces la planta que valía 150 millones de dólares, cuando mucho, porque estaba en ruinas, si acaso lo que tenía valor era el terreno y el muelle. Hay quienes hablan de que valía 50 millones de dólares, cuando mucho. Hacen un avalúo a modo y terminan pagando 370 millones de dólares, 200 millones de dólares más, según la auditoría de la Cámara de Diputados. 200 millones de dólares más. Entonces compran esta empresa chatarra y todavía le inyectan 500 millones de dólares más para echarla a andar. Ahí está todavía la deuda de Pemex, casi 1,000 millones de dólares. Apenas está produciendo la planta. Entonces, todo un fraude. Pero esto lo dije desde mucho antes, lo planteé. Es más, fui allá a la planta. Hay un video en mi Twitter, mi Face, sobre eso, de que era un atraco. Yo considero que fue el negocio más jugoso que se hizo en el mundo. O sea, el de más utilidad en todo el mundo en el año que se llevó a cabo esa operación. Entonces, ahora se está procediendo legalmente y el señor dice, pues es persecución política. No. Y además, quien iba a comprar Altos Hornos de México ofreció que si compraba Altos Hornos de México, como aquí se dijo, lo primero que iba a hacer era hacerse cargo de pagar los 200 millones de dólares, devolverle a la nación los 200 millones de dólares. Me hicieron la propuesta, dije, adelante, que nos reparen el daño. Entonces
el señor dijo, no tengo nada que devolver. Últimamente creo que dijo, si ofrece disculpa el presidente, entonces sí devuelvo los 200 millones de dólares. Pues ya le ofrecí disculpa, porque yo lo que quisiera es que regrese, ¿no? Pero lo que se llevó, entonces así está la historia. Interesante la historia que plantea el presidente, que quería a este señor Alonso Ancira, pues una disculpa. El presidente se disculpó, nunca entregó los 200 millones de pesos, está extraditable. Uno de los peces gordos del salinato. $2 millones le inyectó a la campaña de Peña y quería que el presidente fuera y le pidiera una disculpa hasta Palma de Mallorca, España, donde fue Loretito a entrevistarlo. Cosas que usted tiene que saber, porque esto no lo va a ver en los medios de comunicación convencionales. Por supuesto que no les conviene. Viene Ancira y viene a ser procesado y va a regresar los 200 millones de pesos. Quiera que qué. Amigas, amigos, nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.